Nikola Tesla fue un ingeniero e inventor serbio, uno de los grandes genios de la historia de la humanidad, reconocidos en la área de la ingeniería eléctrica e ingeniería mecánica, también reconocido por inventos como la corriente alterna, el motor asíncrono, campo magnético, rotativo, radio y tecnología inalámbrica. También aportó a las áreas de la ciencia con el motor de inducción, campo magnético giratorio, la bobina de Tesla y el vehículo teledirigido. Fue hijo de Multin Tesla, un sacerdote ortodoxo, su madre de Yuka Mandik, cuyo padre también fue sacerdote ortodoxo. Tenían un talento especial para la fabricación de herramientas para el hogar y gran capacidad para memorizar poemas épicos. Sus progenitores eran del oeste de Serbia, cerca de Montenegro. Tesla fue el cuarto de 5 hermanos. Su hermano mayor, llamado Dane, se mató en un accidente de equipitación cuando Nikola tenía 5 años. Esa temprana muerte lo marcó para toda la vida, ya que se consideró causante del accidente. En 1861 asistió a la escuela primaria en Xinjiang, donde estudió alemán, aritmética y religión. En 1862 la familia se trasladó a Gospić, Imperio Austriaco, donde su padre trabajó como pastor. 8 años después, en 1870, se trasladó a Croacia para asistir al Gimnasio Real de Gospić, donde fue influenciado por su profesor de matemáticas Martin Sekulic. Desde muy pequeño demostró un talento excepcional para las matemáticas y los maestros, desconfiando de su genio, le obligaban a pasar pruebas para demostrar que no había copiado de sus teorías. Graduado 3 años después, en 1873, regresó a su pueblo natal, donde poco después de su llegada contrajo el cólera. Estuvo postrado en cama durante 9 meses y cerca de su muerte en varias ocasiones, su padre le prometió enviarle a la mejor escuela de ingeniería si se recuperaba de la enfermedad. En 1874, Nikola Tesla evitó su reclutamiento por el ejército austrohúngaro, huyendo a Tomihan, cerca de Grácsy. En 1875 se matriculó gracias a una beca en la Escuela Politécnica de Graz, Austria. Durante su primer año nunca perdió una clase y obtuvo las calificaciones más altas posibles. Al final de su segundo año de estudios perdió su beca y se convirtió en un adicto a los juegos de azar. Durante su tercer año se jugó el dinero de la matrícula. Nunca se graduó de la universidad y en diciembre de 1878 dejó Graz y cortó relaciones con su familia, tratando de ocultarles el abandono de los estudios. Se trasladó a Maribor, hoy Eslovenia, donde trabajó como dibujante por 60 florines al mes y pasaba el tiempo jugando a los naipes. En marzo de 1879, su madre se trasladó hasta ahí para suplicarle a su hijo la vuelta a casa, pero Nikola Tesla se negó. En marzo del 24 de 1879, fue devuelta a Gospić bajo vigilancia policial por no tener permiso de residencia. El 17 de abril de 1879 murió su madre. Durante ese año dio clases a los estudiantes de su antigua escuela. En enero de 1880, 2 de sus tíos reúnen dinero suficiente para enviarlo a Praga, donde tenía intención de estudiarla en la universidad, pero por desgracia llegó demasiado tarde para inscribirse. Además, no estudió griego ni checo, asignaturas obligatorias en ese entonces. Nikola Tesla asistía a conferencias en la universidad, aunque como auditor nunca recibió sus calificaciones finales de los cursos. En 1881 se trasladó a Budapest para trabajar en Ferenc Puskás, donde llegó a ser jefe de electricistas. Durante su empleo realizó muchas mejoras en el equipo de la estación central y afirmaron haber perfeccionado un teléfono que nunca se patentó. En 1882 ingresó en la Continental Edition Company en Francia para diseñar y mejorar equipos eléctricos. En junio de 1884 se trasladó a la ciudad de Nueva York, donde fue contratado por Thomas Edison para trabajar en Edison Machine Works, diseñando motores y generadores, pero lo abandonó para dedicarse en exclusiva a la investigación experimental y a la invención. En 1885 sostenía que podría rediseñar los motores y generadores de Edison, mejorando su servicio y economía. Según Tesla, Edison le comentó: "Tengo $50,000 para usted, si puede hacerlo". Tras meses de trabajo cumplió con la tarea y demandó el pago.
Edison le dijo que estaba bromeando y le respondió: usted no tiene nuestro honor estadounidense. A cambio le ofreció un aumento de salario pasando de $10 a la semana a los 18. Tesla rechazó la oferta y se despidió. En 1888 tuvo lugar su primer diseño del sistema práctico para generar y transmitir corriente alterna para sistemas de energía eléctrica. Desarrolló el motor de inducción de corriente alterna, eliminando el conmutador y las escobillas de encendido de los motores de corriente continua, e introdujo mejoras en el campo de la transmisión y generación de energía de corriente alterna, constatando que tanto la generación como la transmisión de la misma se podían obtener de forma bastante más eficaz con una corriente alterna que en el caso de la corriente continua, la más comúnmente utilizada en aquella época. Los derechos de ese invento trascendental en esa época fueron comprados por el inventor estadounidense George Westinghouse, que mostró el sistema por primera vez en el World's Columbian Exposition de Chicago en 1893. 2 años más tarde, los motores de corriente alterna de Tesla se instalaron en el diseño de energía eléctrica de las cataratas del Niágara. En 1893, Nikola Tesla diseñó un sistema de comunicación sin hilos y construyó una antena de más de 30 metros de altura, la Wardenclyffe Tower, con la que pretendía transmitir energía eléctrica sin hilos, con el mismo principio del funcionamiento de la radio. Patentó más de 700 inventos, como un submarino eléctrico en 1898 y una pequeña nave que captaría energía emitida por la Wardenclyffe Tower, que se almacenaría en sus baterías. En opinión de algunos científicos serbios, el sistema de operación de Sohomer está basado en la patente del submarino eléctrico diseñado por Tesla. En 1893, antes del primer vuelo de los hermanos Wright, probó un prototipo del primer avión de despegue vertical. La unidad SI de intensidad de flujo magnético es la Tesla, así denominada en su honor. Tesla nunca se casó, afirmaba que la castidad era muy útil para sus habilidades científicas. Hacia el final de su vida, declaró a un periodista: a veces siento que al no casarse hice un sacrificio demasiado grande a mi trabajo. Aunque numerosas mujeres compitieron por su afecto, jamás mantuvo relación con alguna de ellas. Nikola Tesla falleció a causa de un infarto agudo de miocardio el 7 de enero de 1943 en la habitación 3327 de New Yorker Hotel, ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Su cuerpo fue encontrado después de ignorarse el letrero de no molestar que había colocado en la puerta 2 días antes. Algo que es muy curioso de Nikola Tesla: él se lavaba las manos muy frecuentemente. Padecía de misofobia, miedo a la contaminación con la suciedad y gérmenes, por lo que evitaba tocar a la gente y a los objetos. Además sentía miedo a la joyería, sobre todo a los pendientes hechos con perlas. Sus temores se le sumaban sus manías, por ejemplo la del 3, prefería hacer todo en grupo de 3 o múltiplo de 3 y solo dormía en habitaciones de hotel que fueran divisibles por 3. Inventos de Tesla. Motor de corriente alterna. Tesla llegó a construir el dispositivo mencionado en el punto anterior, el motor de corriente alterna, un aparato capaz de convertir una forma determinada de energía en energía mecánica de rotación. La creación de Tesla funcionaba con corriente alterna, creando polos magnéticos que se revertían a sí mismos, sin ayuda mecánica, como los motores de corriente continua lo necesitaban, formando una suerte de armadura que daba vueltas alrededor del motor. Con el aprovechamiento del campo magnético rotativo llevado directamente a la práctica, Tesla creó generadores y transformadores de corriente alterna. Transferencia de energía inalámbrica. En el año 1893, en la Feria Mundial de Chicago, Tesla demostró que la transferencia de energía eléctrica de forma inalámbrica era posible mediante el uso de una serie de bombillas de fósforo, proceso al cual llamó inducción electrodinámica. Por sobre todas las cosas, Tesla fue un visionario y soñó con que algún día esta tecnología permitiese la transferencia de energía a largas distancias a través de la atmósfera, brindando suministros energéticos a cada rincón del planeta, en forma libre y gratuita. Desarrollo de los rayos X. Si bien la invención de los rayos X se le acredita al gran físico alemán Wilhelm Conrad Röntgen, los aportes de Tesla fueron fundamentales en la historia,
Casi una década antes de la invención de los rayos X, nuestro protagonista desarrolló varias investigaciones en el campo del electromagnetismo, dando cuenta, entre otras cosas, cuán importante era la consideración de los peligros inherentes al uso de la radiación ionizante en la carne humana. La radio. En 1897, Tesla envió una señal de transmisión inalámbrica desde su laboratorio en Nueva York a un barco que navegaba a 40 kilómetros de distancia por el río Hudson, y esto lo habría logrado antes, de no haber sido por el misterioso incendio que 2 años antes destruyó su anterior laboratorio. Allí se perdieron varias creaciones de Tesla, incluyendo prácticamente todo lo que hoy asociamos con una radio, como antenas, sintonizadores y demás. Sin embargo, Nikola no llegó a recrear el dispositivo completamente, algo que sí hizo Guglielmo Marconi, a quien se le acredita la invención de la radio. Finalmente, en 1943, la Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó que la verdadera patente le pertenecería a Tesla, pero la idea de que Marconi había sido el creador ya estaba instalada en la gente. Rayos de energía directa. Lo que seguramente ronda en nuestras mentes, producto de la ciencia ficción, el rayo de la muerte. Curiosamente, este fue uno de los anuncios que hizo Tesla entre 1920 y 1930, junto a otros colegas, e irónicamente, Nikola lo llamó el rayo de la paz. Sería un dispositivo capaz de disparar un haz de partículas concentradas, dirigibles y de una alta potencia energética. El dispositivo nunca llegó a construirse, pero los planes fueron encontrados años después de su fallecimiento. Teslascopio. Esta fue otra de las invenciones que le otorgan un trono a Tesla en el mundo de la ciencia ficción. El Teslascopio fue diseñado por nuestro recordado inventor y permitiría la comunicación con seres del espacio exterior, según él mismo lo mencionaba. Existen registros en los que Tesla habla explícitamente de la posibilidad de establecer una comunicación con formas de vida inteligentes en el espacio, utilizando sus principios de propagación de ondas eléctricas, así como también de un planeta Tierra conectado a un circuito inmenso que permitiría la comunicación entre cualquier persona, desde cualquier lugar del mundo. Escuchar en cualquier parte, ya sea en el mar o en la tierra, música, canciones o un discurso de un líder político, dictado en cualquier otro sitio distante. Del mismo modo, cualquier dibujo o impresión podrá ser transferida de un lugar a otro. Otros inventos y aportes de Tesla que debemos recordar: las puertas lógicas, bombillas sin filamentos y lámparas fluorescentes, dispositivos de electroterapia, turbinas sin paletas, principios teóricos del radar, oscilador vibracional mecánico, control remoto, bujía para encendido de motores de explosión, aviones STOL y radiogoniómetro. Bobina de Tesla. No es un invento más útil, pero se continúa enseñando con las escuelas con fines didácticos. Afortunadamente, el instrumento lleva su nombre y es fácil reconocer su autoría, elaborado a partir de la teoría del condensador de descarga que había cubierto Lord Kelvin varias décadas antes. La intención original del inventor era usarlo para generar y transmitir inalámbricamente energía, lo que hoy conocemos como Electricity. Motor polifásico de inducción. El motor polifásico de inducción, aunque poco conocido según qué ámbito, se continúa utilizando el día de hoy en algunas áreas. Este tipo de motor de corriente está rotando todo el tiempo y en su propia rotación hace girar mediante la inducción del rotor. No es el tipo del motor más común ni el más conocido, pero fue inventado por Tesla en una época en la que el hombre todavía estaba descubriendo cómo moverse adecuadamente en automóvil. Aeroplano de despegue y aterrizaje vertical, o lo que es lo mismo, un helicóptero. Aunque lo que Tesla llegó a inventar realmente se puede considerar un precursor primitivo y el descubrimiento como tal se lo podemos atribuir al español Juan de la Cierva y su autogiro. Lo interesante es ver cómo Tesla describía el aparato y auguraba que en un futuro sería un instrumento básico para la industria y el comercio. No se equivocó. La terapia mecánica. Hoy en día, la terapia mecánica o vibratoria se utiliza habitualmente en varias áreas de la medicina y fisioterapia. Tesla descubrió accidentalmente sus beneficios un día que se subió a una gran máquina que estaba probando. Las vibraciones de la misma se transmitieron a su cuerpo
e intrigado por la sensación y por el cosquilleo, insistió a sus asistentes que la probaran. Para la sorpresa de Tesla, unos minutos más tarde sintieron todas las ganas infrenables de ir al cuarto del baño. Aunque él todavía no lo sabía, había conseguido replicar en cierta manera los movimientos peristálticos que se mueven por el alimento en el tubo digestivo. El teleautomata, aunque hoy en día no hay nada que se parezca del todo al teleautomata de Tesla, podemos considerarlo como una mezcla intermedia entre el primer submarino que perfeccionaría años más tarde Isaac Peral y los primeros vehículos a control remoto. El teleautomata o teleautomaton, el nombre con el que fue presentado, era un dispositivo capaz de codificar y descodificar ondas hertzianas directamente desde el dispositivo. Aunque era un método algo rudimentario, todo esto ocurrió casi 50 años antes de la invención del primer transistor y de las primeras puertas lógicas AND/OR. Los electrónicos, los robots y los drones le deben mucho a este primer teleautomaton de Tesla. Transmisor amplificador. En una referencia se menciona que de todos mis inventos, estoy seguro que el teletransmisor amplificador será el más importante y valioso para todas las generaciones futuras, afirmó Nikola Tesla en su autobiografía. No en vano, el diseño de esta versión avanzada de su bobina de Tesla para realizar experimentos en busca de un gran sueño, prescindir de cables para las telecomunicaciones y la transmisión de la electricidad. Tesla en su laboratorio de Colorado Springs, junto a su transmisor amplificador en 1899, se construyó en este laboratorio un amplificador de más de 15 metros de diámetro capaz de producir corrientes de altísimo voltaje hasta 4 millones de voltios y rayos de descarga de hasta 40 metros de longitud. Tesla empleó en estas instalaciones unos $100,000 que le había aportado un inversor para otro fin, el de desarrollar un nuevo sistema de alumbrado público, y tras 9 meses de experimentos, Tesla creyó haber logrado transmitir electricidad sin cables y dio el siguiente paso hacia su sueño inalámbrico. Máquinas más eficientes. Para celebrar sus 50 cumpleaños en 1906, Tesla hizo una demostración de una turbina sin aspas, con la que pretendía competir en eficiencia con los motores de pistones. En 1913 patentó el invento, que nunca llegó a desarrollarse comercialmente, con el deseo de aplicarlo al aprovechamiento de energía geotérmica. Años antes había patentado un generador eléctrico, que es el oscilador de Tesla, para reemplazar a las ineficientes máquinas de vapor que se usaban entonces para producir electricidad. Pero su invento fue superado en eficiencia por las modernas turbinas de vapor. Experimentando con una pequeña versión de su oscilador, Tesla aseguró haber alcanzado la frecuencia de resonancia de su edificio, haciendo que sus vecinos llamaran a la policía, alarmados por las sacudidas y temblores. Otra versión de la historia sitúa al escritor Mark Twain, que era amigo de Tesla, experimentando un potente efecto laxante debido a las vibraciones del oscilador. Y en la fiesta de sus 79 cumpleaños, Tesla contó a la prensa que su oscilador podría derribar el Empire State o incluso partir en dos la corteza terrestre. Se le conoce popularmente como la máquina de terremotos de Tesla, aunque en 2006 una versión moderna del oscilador no logró provocar grandes vibraciones cuando fue puesto a prueba en el programa de TV Cazadores de Mitos. Otro de los grandes inventos que se le atribuyen son las luces de neón, que según numerosas referencias Tesla demostró en la Exposición Universal de Chicago en 1893. Sin embargo, el gas de neón no se descubrió hasta 1898 y la primera lámpara de neón la presentó el francés Georges Claude en el Salón Automóvil de París en 1910. Nikola Tesla fue un pionero en el desarrollo de lámparas de descarga de gas y desde luego fue uno de los primeros que aplicó este invento para crear letreros luminosos, doblando los tubos que contenían los gases. Aunque las lámparas de Tesla demostró en 1893 ni eran comercialmente viables ni eran de neón. En mayo de 1888, Nikola Tesla publicó un artículo científico
en el que detallaba el funcionamiento del que sería su mayor éxito como inventor, el motor de inducción de corriente alterna, con grandes ventajas sobre los motores eléctricos de corriente continua. Su principio de funcionamiento era generar movimiento en el motor mediante campos magnéticos rotantes producidos por una corriente alterna polifásica. 2 meses antes, el italiano Galileo Ferraris había presentado su propio motor de inducción, llegando de manera independiente a la misma tecnología innovadora. El magnate George Westinghouse, que estaba desarrollando la aplicación comercial de la corriente alterna, se interesó por ambos diseños y finalmente decidió que la patente de Tesla tenía más posibilidades. Westinghouse escogió su motor de inducción para competir con General Electric y Thomas Edison en la llamada Guerra de las Corrientes. Por eso Tesla es citado habitualmente como el inventor del motor de inducción, aunque debe compartir este honor con Ferraris. Algo muy habitual en la historia de la ciencia, pues grandes avances como la teoría de la evolución, la tabla periódica o el teléfono fueron desarrollados de manera independiente y casi al mismo tiempo por distintas personas que apoyaron en las ideas previas de otros investigadores. Control remoto. Los grandes inventos de Tesla hicieron posible la llegada de la electricidad a los hogares. Sus aportaciones a la corriente alterna, como el motor de inducción, sistema polifásico y transformador, fueron fundamentales para que Westinghouse lograra imponer esta tecnología frente a la corriente continua. Juntos, inventor y empresario consiguieron algo extraordinario: generar electricidad en las cataratas del Niágara y llevarla a los hogares de la cercana ciudad de Buffalo en 1896. A partir de ahí, las ciudades se llenaron rápidamente de cables eléctricos. El siguiente paso, el sueño sin cables de Tesla, que se quedó en eso, solo un sueño. Tesla no realizó ninguna aportación importante a la tecnología inalámbrica. Pese a todo su talento, era imposible hacerlo sin entender la base científica del fenómeno. Y Tesla no aceptó los nuevos principios físicos que explicaban la transmisión de impulsos eléctricos por el aire. Aún así, sin creer en las ondas electromagnéticas, Tesla diseñó una curiosa aplicación de estas: el primer sistema de control remoto por radio. Con él, en 1898, manejó sin cables un pequeño barco de una feria de electricidad. Ante el asombro del público, se dividió entre los que creían que Tesla tenía poderes telequinéticos y quienes buscaban un truco dentro del barco. Su pequeño invento fue precursor de los drones y del mando a distancia de la televisión. 6 curiosidades de Nikola Tesla. Los historiadores y biógrafos de Nikola Tesla, Bernard Carlson y Mark Seifer, fueron consultados respecto de las curiosidades menos conocidas para el gran público de la vida y obra del brillante científico balcánico, considerado por muchos como el gran inventor del siglo XX. Número 1. Nació durante una tormenta eléctrica. El nacimiento de Tesla tuvo una estética majestuosa y el magnetismo que su personaje requiere. Su madre dio a luz alrededor de la medianoche, entre el 9 y 10 de julio de 1856, durante una tormenta feroz. Según la leyenda familiar, en medio del parto, al escuchar un relámpago, la partera se tapó la cara y vaticinó un mal presagio. «Este niño va a ser un hijo de la oscuridad», dijo, a lo que su madre respondió, «No, él será un hijo de la luz». Número 2. No era enemigo de Edison. Contrariamente a los relatos que algunos han hecho correr, Tesla y Edison no eran enemigos. Si bien es cierto que ambos encarnaron las caras opuestas de la llamada Guerra de la Electricidad, que fue corriente continua contra corriente alterna, personalmente no despreciaban. Por ejemplo, en una ocasión, Edison asistió a una conferencia en la que Tesla participaba, y para no llamar la atención, se ubicó en la parte trasera del auditorio. Al verlo, Tesla lo señaló e invitó al público a ponerse de pie para ovacionarlo. Provocó un terremoto en el aparato digestivo de Mark Twain. Se dice que Tesla tenía una máquina de terremotos con la que casi derriba el edificio en donde tenía su laboratorio. No obstante, lo que tenía
era un oscilador de alta frecuencia que consistía en pistón fijado debajo de una plataforma que se sacudía violentamente al activarse. Valiéndose de esta tecnología y advertido de los problemas digestivos de su amigo, el genial escritor Mark Twain, Tesla lo invitó en cierta ocasión a su laboratorio. Le indicó a Twain que se pusiera de pie en la plataforma y encendió el oscilador. Al cabo de 90 segundos, el novelista salió corriendo rumbo al baño. Era coqueto, pero no le gustaban las perlas. Tesla no soportaba las perlas, no podía verlas, incluso se negó a hablar con mujeres por este motivo. Un día su secretaria llegó con un collar de perlas y Tesla le envió de vuelta a casa. Esto formaba parte de su peculiar relación con el estilo y la estética. Llevaba guantes blancos para la cena de cada noche, y cuando lo fotografiaban, se tomaba un buen rato para conseguir exhibir su mejor perfil. Número 5. Tenía memoria fotográfica. Tesla tenía una gran memoria fotográfica. Podía memorizar los libros y las imágenes para sus invenciones sin registrarlas de manera material. Su poderosa imaginación y su capacidad para visualizar le sirvieron para controlar las pesadillas vívidas que sufría de niño. Número 6. Le tenía pánico a los gérmenes. Como casi todo carácter excéntrico, tenía hábitos de higiene excesiva, probablemente gestados durante una dura convalecencia por cólera durante la adolescencia.